La sangre que me había salpicado a la camisa era roja, rojísima, y ahora que me veía de nuevo se había vuelto café. Pensé, a lo mejor no es cierto, a lo mejor lo soñé. Cristina Fernández Ríos, trabajadora social. Frase sacada del libro La noche de Tlatelolco, escrito por Elena Poniatowska en el año de 1971, en el cual se relatan diversos acontecimientos del antes, durante y después de aquella fatídica noche tarde en Tlatelolco en octubre de 1968. Este libro nos va a llevar a recorrer distintos capítulos, así que pues vamos a hacer un análisis y esperemos que ustedes también puedan hacerlo junto con nosotros y reflexionar sobre todo lo que se menciona aquí. Así que vamos a comenzar con este su podcast. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Otra frase escrita en el libro La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, donde son mencionados acontecimientos, testimonios de las personas que en el momento estaban desorientadas o de los pocos sobrevivientes que hubo sobre esa tragedia. 2 de octubre, el evento más significativo de aquel movimiento estudiantil de 1968. Muchos lo catalogan como el día en el que muchas voces se silenciaron, el día en el que la libertad murió a base de obtener un mejor beneficio. Pues esto fue una matanza que se hizo en la Plaza de las Tres Culturas en la unidad Nonoalco-Tlatelolco. Pues sencillamente algo triste, muy triste, demasiado triste y demasiado mal, por lo que queremos dar en este espacio la reflexión sobre qué nos depara la vida, qué nos depara la sociedad y más que nada a nosotros como estudiantes. Así que, ¿algo por decir, mis queridísimos? Pues yo digo que este libro tiene mucha historia a lo largo de los años porque la autora lo que hizo fue juntar los testimonios de varias personas, ¿no? Y a lo mejor algunos son Tal falsos, cual. algunos son reales, algunos no tienen... O incluso algunos como que lo que alcancé a escuchar o lo que alcancé a ver, ¿no? Lo que me dijeron. Ajá. Sí, hay muchos testimonios, por ejemplo, leí uno de una señora que estaba como en una casa y que decía que le rompían su ventana, ¿no? O sea, yo digo que este libro engloba todo lo que pasó ese día, porque no nada más de una tarde, fue todo el día. Sí. Mira, yo te complemento diciendo que este libro incluye tanto testimonios falsos como reales. Bueno, Pero siento que más que nada reales y de conciencia. y fuera de todo eso nos incluyen testimonios no solo de aquel día, sino nos incluye distintos testimonios de antes, porque recordemos que todo esto fue un proceso histórico. No nada más fue que el 2 de octubre de repente dijeron, ay, nos vamos a juntar y ahí en Tlatelolco, tal. Sí. No, sino que todo vino en base a la búsqueda de libertad, a la búsqueda de ejercer más derechos, de no tener tanta represión. Pero ahora, veamos, ¿por qué había represión en esas épocas? Ustedes Claro. dirán, pues una sociedad conservacionista, pues sí, puede ser uno de los factores que Mira. estaba influyendo, pero a su vez, ¿qué otro factor? Para empezar, si bien las manifestaciones y el alzado de voz querían libertad estudiantil y respetar los derechos de los estudiantes, todo esto empieza por una revuelta entre una preparatoria de la UNAM y la Boca 2 del Politécnico Nacional, debido a esto un juego. Entonces, pues cuando empieza esta revuelta, se le llama al gobierno, a los soldados, para que los repriman. El problema es que cuando los reprimen no es de forma pacífica. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en esos momentos éramos sede de las Olimpiadas de México del 68. Por lo cual, el gobierno quería dar una buena imagen sobre nosotros, la tuviéramos o no. Fíjate que una de las frases dos de las frases que más estuvieron presentes en estos movimientos fueron, no queremos olimpiadas, queremos revolución, y el ejército es para defender al pueblo, no para agredir. Bueno, yo quería hacer énfasis en lo que dijo Jesus, en donde comenzó. Yo siento que el inicio de este movimiento tiene mucha historia, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cómo empezó muy bien, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, o sea, sí, pero yo siento que hay algunas partes que no han sido descubiertas, ¿no? Porque no sé si han escuchado que, por ejemplo, según el gobierno de ese entonces tenía cintas y que según las quemaron, ¿no? Siento que nos falta investigar más a todos como sociedad el inicio de este problema.
Y es que Sí. mucho de eso, mucho de eso lo podemos ver en varios de los encabezados. Este libro contiene varios de los encabezados que salieron en los periódicos más importantes de aquella época, el día después de aquella tarde trágica en Tlatelolco. Muchos acusan de terrorismo, provocaciones al ejército, otros dicen que fueron sangrientos encuentros. Incluso hasta algunos mencionan manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los 19º Juegos Olímpicos. Y muchos de estos pues tratan como que de hablar de que repeler Justificar de otras francotiradores, formas. justificar como que incluso hasta había una amenaza externa y por eso fue el actuar del gobierno, fue el actuar Ajá. del ejército. Se justifican con desesperación. Pues sí, o sea, fue más que nada como que para decir, bueno, hicimos la acción porque alguien nos quería frustrar, tanto nuestros planes, la paz, la seguridad, la tranquilidad que queremos, tanto para la población como para los demás. Y es que recordemos que en esas épocas ya venía llegando mucha gente, incluso reporteros Extranjera. internacionales, porque pues estaban a 10 días del inicio de los Juegos Olímpicos. Pero ¿qué nos ibas a decir, Sofi? Yo digo que más bien en los encabezados, en los periódicos, eso quisieron encubrir lo que realmente pasaba, ¿no? Como Ujú. decían. Tranquilizar a la gente. Ajá, o sea, porque esas cifras que salen ahí en las notas periodísticas de esos años son muy falsas, porque no nada más se murieron 20 personas, ¿no? De hecho, aquí en el libro vienen imágenes, algunas están fuertes de cómo hay personas que están ahí y no se ven 20 personas. Por ejemplo, aquí menciona que hubo mítines en el Zócalo Ujú. en las que participaban más de 150,000 personas, entre gente del Instituto Politécnico Claro. Nacional, la UNAM, escuelas normales, Chapingo, Santo Tomás y hasta el Zócalo, la coalición de maestros. Y es que creo que algo que no hemos mencionado y es un grupo muy importante fue el Consejo Nacional de Huelgas. Fue creo que de los grupos más influyentes en esta época, porque de a qué hacían las huelgas, ustedes dirían, pues no querían tener clase o no querían trabajar, no, sino que varias de estas huelgas surgieron a base de la represión que se les estaba ejerciendo, pues ellos querían como que esta era su forma de manifestar, nunca buscar el enfrentamiento directo con el ejército, con las autoridades, porque lo podemos ver, el Claro. libro menciona en diversos testimonios que acusaban de conspiracionistas, acusaban de que, no, quieren derrocar al gobierno, Sí, un tipo golpe de estado. Pero a su vez, también el libro menciona que mucha gente decía, pues si son estudiantes, y ustedes los veían muy bien organizados. Vemos este capítulo llamado La Marcha del Silencio, y pues sencillamente hasta en imágenes, incluso si ustedes Claro. llegan a tener la oportunidad de ver pues algún reportaje, alguna cinta sobre este suceso, no se ve que vayan así, pintarrajeando, que vayan así a cada rato, sino lo que ellos iban era organizados para poder establecer Claro. el diálogo. Y fíjate que aquí quiero recalcar 2 puntos, que si bien después de lo que es, bueno, como empieza estas manifestaciones, está llamada la manifestación del silencio, Marcha del Silencio. donde pues los alumnos recorren las calles sin mencionar ninguna sola palabra, sin hacer completo ningún silencio. ruido, De forma pacífica. de forma pacífica, dando a entender que no buscan guerra y solo quieren sus derechos y la libertad de ellos mismos. Cosa que no sirve. Después de esto se siguen haciendo diferentes manifestaciones en lados y se empieza a hacer mucho más grande el movimiento. Pero los militares siguieron reprimiendo a estas manifestaciones. Y aquí quiero leer una frase que dice aquí. Recibíamos a los granaderos con cuetones y bombas molotov. Ese era nuestro poderoso arsenal, mientras ellos traían armas y bombas aturdidoras. Quiero recalcar que aquí se nos indica que ellos no tenían forma de defenderse. Aquí también lo menciona, que sus tanques o sus refugios eran los camiones del Politécnico, ya que cuando eso pasaba, menciona que todos se hacían bolita en un camión del Politécnico, donde se podían defender, pero los militares los terminan aprendiendo, apresando, independientemente de todo lo que pasara o las razones que ellos tuvieran. Y esto incluso lo podemos ver en las cintas que han sido grabadas, ¿no? Por ejemplo, en Amanecer Rojo se ve ahí como la familia, el integrante de la familia era estudiante, ¿no? Y nos mencionaba que nada más iba a marchar por sus derechos, que no solo iban los estudiantes, sino que Literal. también los maestros, Muchos los campesinos consejeros, también. Ajá. O sea, no solo eran estudiantes que querían ejercer sus derechos, sino que ya había una serie de otras personas de la sociedad que venían ejerciendo, que venían buscando que se ejercieran estos derechos
pero de manera pacífica. Claro, y eso es a lo que me refiero, o sea, el objetivo de tener paz, libertad y derechos como estudiante, el movimiento no solo se volvió de estudiantes, porque había campesinos que también También querían se sus volvió derechos, del pueblo. abuelitos, todas esas personas también querían sus derechos, fueran de estudiantes o no, querían poder ejercerlos, Y es de que lo cual aquí- va de la mano con la Aquí lo, libertad que lo querían. podemos ver y algo que podemos mencionar también era de que pues sí fueron diversos capítulos, en varios se intentaron establecer mesas de diálogo, también tuvimos diversos enfrentamientos como el que hubo en Casco de Santo Tomás, como el que hubo en Ciudad Universitaria, donde el ejército pues entró pues para replegar, pues para meter presión. Miedo. Como vemos que el Consejo Nacional de Huelgas, porque aquí mismo lo menciona, incluso en diversas investigaciones que hasta ustedes mismos Claro. pueden hacer, vean cómo varias diversas asociaciones, sindicatos, diversos grupos se fueron uniendo. No nada más fue que hay la escuela 2, un caso, ¿no? Que la escuela 2 se dijo, ay, hoy nos vamos a levantar el movimiento, y ya nada más ellos, los demás ni le hacen caso, no. Se les fueron uniendo porque todos iban por ese objetivo Porque el común. movimiento tenía un motivo de ser. Incluso hasta menciona aquí que lo que ellos querían era restablecer la vigencia de la Constitución, restablecerla y pues para que se dieran mayores libertades al pueblo, para que se dieran pues una mejor calidad de vida, un mejor Y estilo mira, de todo vida. esto culmina en el meeting, denominado así, meeting en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Sofi, ¿nos tienes algo que decir sobre este meeting o una cosa así? Pues yo digo que, bueno, no sé, es como una experiencia. Si han ido a la Plaza de las Tres Culturas, cuando entras se siente como un ambiente muy pesado, ¿no? Y más en la iglesia, cuando te Ajá, pones en la puerta. Porque había testimonios de que según los jóvenes, los estudiantes le tocaban a la iglesia al padre y que creo que sí les No les abrían la puerta, abrió, ¿no? Pero sí estaban como desde arriba del campanario, estaba viendo. Entonces cuando vas a la plaza, como que se siente un ambiente muy raro, Muy raro. como que no sé, quien sepa el contexto de la historia como Sí. que se pone a pensar, ¿no? Incluso en el libro se ven las imágenes, entonces pues sí fue un movimiento muy sangriento. Y fíjate que cuando este movimiento pues ya llega a tal punto de que cada manifestación eran reprimidos, Sí. el movimiento hace un símbolo, un símbolo, Mira, que era muchas una de estas- V con los dedos, No, y Que también que decía venceremos como muchas de tal. estas cosas también se plantearon utilizar varias cosas, porque como ya había elementos para los Juegos Olímpicos, pues ellos también utilizaron elementos como iconografías, diversos dibujos que ya se habían hecho para este evento, pues para usarlos con ellos, porque sencillamente Como si era el protesta. evento que se iba a hacer, pues tú no ibas a permitir que si a ti se están reprimiendo y todo, pues tuvieran un evento de felicidad. Mira, y también por otro lado. recalcar que fue una facilidad cuando ocurre esto, ya que todas las Fuerzas Armadas se fueron solicitadas, fueron reunidas pues en la Ciudad de México. Entonces, pues, Y es que fue la facilidad de moverlos a donde era la Es que Plaza de los las Tres aislaron, Culturas. ¿no? Porque Claro, incluso en los testimonios dicen que cerraron las calles como 3 cuadras antes, ¿no? O sea, hicieron como un lo que pasa es que cuadrado, entraron por 3 flancos Ajá. diferentes. y a los chavos, a los estudiantes, pues Claro. los dejaron ahí Y es como que contextualicemos. Pues es una unidad habitacional, tiene una es plaza. un cuadro. Sí, es lo es que un te quería cuadro. decir. Mira, como tal, Ujú. como es una unidad habitacional, ya estaba cerrado un lado. Ujú. Entonces quedaban 3 por donde salir, 3 que cerraron. Y entonces, por ejemplo, el libro nos habla de que, pues, cuando empezaron a ocurrir los sucesos, los disparos y toda la cosa, muchos de los estudiantes se comenzaron a buscar un refugio, ¿no? refugio, Ya sí. sea en casas, como lo mencionaron en la iglesia, porque incluso aquí mismo lo menciona, ¿no? Estaban todos ellos, mucha gente se paró a observar, porque creo que es como todo en la vida, si nosotros vemos que ahí hay como que algo, está ocurriendo un suceso, incluso si, un ejemplo, ¿no? Si vemos que atropellaron a alguien, pues tratamos como de acercarnos a ver, O pues incluso igual por ahí, chisme, ¿no? ajá, O sea, como por instinto. la gente que vivía ahí, pues como que sí se interesó, pues a ver qué onda, ¿no? Y pues cuando comenzó todo, muchos trataron de buscar un refugio, incluso menciona que varias gente ayudó a estudiantes a salir de ahí en carros, escondiéndolos, Ajá, o los metían a sus casas. los metieron a sus casas, incluso en una parte que me interesó mucho, se estaban comiendo sus credenciales. Muchos pensarán, pues lo dice de forma metafórica, no. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban es que no quedara prueba de que eran estudiantes.
con la finalidad de poder salir de ahí con vida. Menciona que a muchos los detuvieron, algunos otros pues los mataron, los torturaron. Menciona que incluso algunos que los detuvieron los fueron liberando hasta finales de mes, ya Claro. una vez pasados los Juegos Olímpicos, ya una vez pasado todo. Y Sí. creo que también fue ese marco, ¿no? Lo que les mencionaba anteriormente, imagínate. Tenemos un suceso trágico, muchas voces silenciadas, tristeza en el ambiente, porque incluso lo menciona, la sangre inundó el aire, y 10 días después, la Como si reunión nada, ¿no? principal del mundo. Ujú. Claro, y fíjate que aquí yo les voy a contar un testimonio de alguien que sobrevivió a la matanza de Tlatelolco, que fue el esposo de mi maestra de secundaria. No les voy a dar detalles, simplemente pues él llegó, ella pues no fue, tuvo un compromiso y él le dijo que al rato la alcanzaba, la esperaba. Entonces pues cuando llegan, estaba en un edificio, aquí, la iglesia, y había otro edificio, Sí. y el otro edificio que también era habitacional. Ese tenía abiertos, o sea, no eran ventanas. En ese edificio se reúnen lo que son los líderes del movimiento. Entonces, pues cuando él llega, nadie se da cuenta, pero del lado contrario, empezaron a subir francotiradores, que nadie estaba enterado que existían. Que iban a Entonces, venir, de hecho. Pues, no los habían invitado. ajá. Entonces, pues ocurre esto, y a punto de empezar el meeting por las 5 de la tarde aproximadamente, Sí. se escuchan los primeros balazos. Pues incluso en la película, ¿no? Claro, pero Y es que fíjate que me ajá, contaron que los balazos no fueron agredidos a los estudiantes directamente de los edificios. Fueron balazos al piso, al aire, para dispersarlos. empezar a replegar. Entonces, Ajá. cuando estos empiezan a dispersar, los militares llegan por los tres flancos Y ahí los y empiezan a cerrar. disparar. Me contaron que pues él iba con un amigo. Ujú. Entonces pues ya cuando empiezan a escuchar gritos, ellos estaban aproximadamente en el centro, pegados un poquito más a donde estaban los líderes. Entonces pues fue el último lugar donde estaban. Sí. Empiezan a escuchar balazos y voltean y se dan cuenta que hay camiones blindados grandes, armas de fuego gigantes, que estaban disparándole a la gente. Entonces pues empiezan a correr de forma desesperada justamente hacia las puertas de la iglesia, donde ya se veían muchos estudiantes a los cuales no les abrían. Entonces, Sí. entre todo el pánico corriendo, le alcanzan a dar pues al amigo en una pierna. Entonces pues él se queda ahí. Cabe recalcar que para ese punto ya había suficientes muertos, que había bolas de cadáveres. Es que imagínate tú el contexto, imagínate haber vivido ese escenario, se están disparando, incluso hasta para la misma gente menciona aquí en el libro de que mucha gente estaba llorando, niños, Sí, es que- porque pues a final de cuentas ocurrió en una zona habitacional. Y no sabes qué Ajá. es. Fue una sorpresa, ¿no? Ajá, tú no te lo esperabas, nadie No. se lo esperaba más bien. Y menciona de que muchos pues intentaron ocultarse, intentaron irse. Claro. Incluso muchos hasta pidieron pues piedad, pidieron por su vida porque sencillamente ellos no se consideraban criminales. Y también, por ejemplo, muchos mencionan, eran gente inocente. Sí, es que como dices, pues fue de la nada, ¿no? Ellos iban a hacer una marcha pacífica porque pues... Pues era un por eso mitin mismo- pacífico. Ajá, y en una zona habitacional, o sea, no te esperabas que llegaran personas a matarte por ejercer tus derechos. Claro, y o sea, fue tan sorpresivo todo esto que entre los mismos militares, que no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, que fue el designado a subir a los edificios, un grupo de choque especial, que ni siquiera los militares estaban enterados de que ellos estaban ahí. Entonces, pues pensando que también era un atentado contra ellos, se empezaron a disparar entre ellos mismos. Fue como todos contra todos. Todos ¿no? contra... Entonces, pues lo que recalco fue que a esa altura ya había tantos cadáveres Y ya, que el ¿no? señor le gritó al amigo, hazte el muerto. Entonces, pues Sí, los dos se hay escondieron testimonio. entre los cadáveres. Olía putrefacto y simplemente no se puede Imagínate. describir las Ajá. cosas que había ahí. Y por ejemplo mencionan que ese día pues, estaba nublado, estaba lloviendo, que incluso hasta muchos lo comparan lágrimas del cielo, lágrimas de una derrota, ¿no? De una derrota para la libertad, para la democracia. Y fue el evento culmine porque estábamos en un proceso de la democratización pacífica del país, quitar el autoritarismo que se tenía hasta ese momento, Claro. porque recordemos que un solo partido era quien gobernaba la mayoría, La mayoría del país. Y pues lo que ellos buscaban era eso, quitar ese autoritarismo, más libertad de decidir, de elegir y de poder hacer las cosas. Yo digo que este movimiento no solo fue de estudiantes, ¿no? Como que hubo más problemas, por ejemplo, Sí, eso que dices claro, del autoritarismo, o eso de que cómo las personas de México iban a permitir que
se hicieran las Olimpiadas aquí cuando ni siquiera había derechos para ellos. O sea, sí, que sí vinieran las Olimpiadas, ¿no? Pero pues ellos que se quedaran así como estaban. Claro, y también, mira, para medir la magnitud del evento, que el libro, y lo definen como la noche trágica de Tlatelolco, la tarde trágica, no solo fue eso, No. para culminar de terminarles de contar esto, Ajá. después de pasada una hora aproximadamente, él ya no soportaba el olor. No, pues no. Entonces, Pecho Tierra salió entre los cadáveres y se fue hasta un auto. Se escondió abajo de un auto. Dicen que se quedó ahí como hasta las 2 de la mañana. Los militares todavía no se retiraban, No. seguían Por eso escuchando los dicen balazos que- horribles. Por eso el libro menciona que el crimen esperó a la oscuridad para poder cuajar, porque sí, mucho de esto ya ocurrió en la tarde-noche. Y lo que más nos impacta, y creo que como un punto final, que después ya no hubo rastro de esto, días después, Claro. y hasta, Y fíjate que es y lo hasta que- está el lo que quiero hacer y hasta mención. está el popular, hoy fue un día soleado. Sí. Y quiero hacer popular mención en esto. Cuando él está en el auto, abajo del auto, se asoma y ve cómo hay camiones recogiendo cadáveres. Sí. Es Y masivo. que, como dices, bueno, aquí en el libro, no me acuerdo si fue en el libro o en otra cosa, ya Ajá. para terminar el podcast y para terminar el suceso, se escucha muy fuerte, pero decían como las personas que estaban ahí iban jalando los cuerpos y los iban apilando en los camiones Sí. que los traían. Y que a las personas que no se murieron, pero que se agarraron, las metieron a varias cárceles. Sí, y todo incluso hasta eso. algunos los llevaron hasta el campo Sí, Marte. claro, rápidamente te menciono esto. Los líderes no fueron muertos en el momento, No. pero menciona que como castigo los que tenían mucha greña se las arrancaron, Sí, sacándole sangre, les quitaron la ropa, los pusieron contra la pared Fue muy violento. y no los mataron, fue quitarles la estaban dignidad, torturando, sí. los llevaron a otro lado. Pero bueno, para terminar este podcast, Fue muy violento. como último el actuar. quisiera leer esto que escribe Elena Poniatowska como un resumen y una conclusión de lo que es su libro y de la tragedia de Tlatelolco, que dice: no basta una voz por dolida y sincera que fuese para dar el sonido, la significación, la dimensión misma de los trágicos días vividos por muchos mexicanos en octubre de 1968, el día en que la libertad fue silenciada. Tal cual. Ya para dar el final, creo que ese libro solo nos muestra una pequeñísima parte de todo lo que pasó, ¿no? De Porque- todo lo que pasó, porque y de la voz de muchos que incluso fueron protagonistas de aquel suceso, y creo que esto nos da el espacio para la reflexión de cómo debe de ser el actuar y de siempre buscar los derechos y la libertad. Bueno, pues ya, ahora sí ya, para terminar, creo que no nos va a alcanzar un podcast para terminar de analizar el libro y este movimiento, ¿no? Pero pues por lo menos ahorita quisimos dar como un pequeño paréntesis en este podcast escolar que nos habla quisimos hacer la conmemoración de pues evento tan trágico. El memorial evento, del 2 de octubre. claro. Y queremos invitarlos a que lean este libro, léanlo, Ojalá. Que vean la película. para que vean diversos acontecimientos y sucesos que marcaron el antes y después de la historia moderna de México y el proceso a una democratización. Claro. Así que pues gente, pues fue un gusto haber estado una vez más con ustedes en su podcast. Espera, faltó algo. Falta algo, pero ya en Faltó temas algo, menos no, serios, ya en temas, sí. ya en Y temas queremos, más alegres. después de pues ya hacer una reflexión, y creo que ya también los metimos a nosotros, los metimos a ellos en la reflexión, felicitar a Panecito, porque ya somos 2 kilos de suscriptores. Bueno, 2000 suscriptores, pero bueno. A todos 2000 suscriptores. Felicidades a todo el Muchas equipo gracias, chavos. y a todos los que nos han apoyado. Sin ustedes no comería. No, pues la verdad queremos que nos sigan siguiendo, que sigan viendo estos podcasts, que les Sí. sigan gustando, la verdad, aunque pues no tengan mucho, la verdad, Pero bueno, X. se hace el intento siempre y como lo vimos ahorita, el análisis y la reflexión. Así que pues, sin más que nada que decir, Recuerden que esto es por... y para Correcaminos. Adiós.